Buenos días, pues ya estamos aquí una mañana más en Municipios en la Red, en nuestra tertulia semanal. Hoy nos acompañan para poder charlar sobre la actualidad de los municipios y en este caso de sus municipios. Mónica Monterreal, portavoz de Podemos en Móstoles, muy buenos días. Hola, buenos días. Isán López, portavoz de Podemos en Pinto, muy buenos días. Muy buenos días. Y nos acompaña también Alba Pulido, portavoz de Podemos en Leganés, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy voy a empezar, voy a saltar un poco el orden de los temas que tenemos mientras que os hago al principio del programa, porque, bueno, pues sí sé que tenéis un poquito algunas cosas de actualidad que quería comentar al principio. Alba, ha sido noticia a nivel nacional esta semana con esa agresión machista que contemplaste hace unos días. ¿Cómo estás? Lo primero, y qué tal, bueno, no sé, ¿qué nos puedes contar al respecto de esa situación que tuvo que ser muy horrible para ti? Sí, José Luis, bueno, estoy bien. Por suerte fue detenido este agresor que hubo. Además, es que hablamos mucho, ¿no? O sea, que están hablando mucho de que ha habido una agresión, ha habido una doble agresión machista. O sea, un hombre ha pegado a dos mujeres. Tengo entendido que había algo de relación familiar entre ellos, ¿no? Porque había un niño de por medio que, que llamaba a uno, un hombre, y a una mujer, mamá y papá. Entonces, bueno, pues como habéis podido ver en el vídeo, nada, todo se desarrolló así, de forma repentina. Yo pasaba por la calle y, bueno, pues me encontré con esa escena tan dantesca, ¿no? Enseguida llamé a la policía, grabé lo que estaba ocurriendo y fui lo más cerca posible de estas chicas hasta que llegó la policía, que la verdad que fue súper rápida la actuación. Gracias al vídeo, este chico pudo ser detenido. Y el domingo de ese mismo fin de semana, porque esto ocurrió justamente hoy, va a hacer una semana, ya tuvimos un juicio rápido en el que declaré y pasa ahora al juzgado de lo penal de Getafe. Así que nada, esperando que llegue el día 5, que ya tengo citación, bueno, vamos a ver qué es lo que dictamina el juez y cuál es la pena, ¿no?, que tiene este agresor. Ayer, Mónica, tuvisteis pleno, si no recuerdo mal, en Móstoles. ¿Qué tal fue ese pleno? Pues sí, aquí tuvimos un pleno en el que se confirman los retrocesos que está habiendo a nivel municipal con el gobierno de la derecha y de la extrema derecha que tenemos aquí. Un pleno en el que se rechazó una moción que llevamos para instar a la Comunidad de Madrid que no modificara las leyes LGTBI que modificó ayer lamentablemente. Era un grito por la defensa de los derechos humanos que ni el Partido Popular ni Vox aceptaron. En la misma línea también, respecto a la resolución 254 de las aulas TEA, llevamos una moción para proponer la derogación de esa resolución e intentar pues hacer las cosas favoreciendo no solo a la educación pública, sino al alumnado TEA, que precisamente tiene que tener mucha más inversión. También fue rechazada. Tampoco pudimos tener declaración institucional del 25N por la presencia de Vox, como siempre, tuvo que ser una moción en la que el Partido Popular pues firma y asume y se hace la foto hipócritamente cuando luego no está gobernando de la mano de un partido que niega esta violencia y que están reduciendo, mira, en los actos que se realizan alrededor del 25N, por ejemplo, se ha eliminado la manifestación que había. Este año va a ser una concentración, va a estar ahí recogiditos en la plaza del ayuntamiento y que no nos vea mucha gente. Y también intentamos llevar una declaración institucional sobre el 20N, el Día de la Infancia, que Vox tampoco ha hecho. Ha presentado una propuesta de declaración suya que es absolutamente aberrante, empezando porque quieren derogar, bueno, hay que derogar las leyes trans, la ley del aborto, bueno, de película de terror. Y esa pues estamos intentando, bueno, negociarlo para el siguiente pleno, que no va a ser de cambio institucional, desde luego con esas actitudes que tiene la ultraderecha no vamos a consentirlo. Pero vamos, es una lástima porque estamos viendo cómo los años que se ha ido avanzando, sobre todo en la defensa de los derechos humanos, está habiendo un retroceso muy importante y muy peligroso. En Pinto también esta semana se ha celebrado ese pleno infantil dentro de la conmemoración de los
del Día Internacional del Niño, del pasado 20 de noviembre. Isaac, ¿qué tal fue ese pleno? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el pleno fue el primer pleno del Partido Popular, ¿no? De esta legislatura. Y además un pleno en el que se estrenaba el Consejo de Adolescencia que pusimos nosotros y nosotras en marcha este año, ¿no? Y bueno, los niños y las niñas de nuestro municipio, pues bueno, agradecieron el trabajo que habíamos realizado estos años y volvieron a solicitar ciertas cosas, insistiendo, por ejemplo, en continuar con los proyectos que dejamos de la Casa de la Juventud o del Plan de Infancia y Adolescencia. Este último, que no ha tenido ninguna componente política, que ha contado con más de 3.400 niños y niñas participantes de todas las edades y que el Partido Popular ha decidido, lo dijeron directamente, no continuar con él, dejarlo para revisarlo. Yo no sé qué tienen que revisar. No ha tenido nada que ver ningún partido político del gobierno, ni nadie, ninguno en ese plan. Es meramente técnico y participativo, con decenas y decenas de propuestas de los o cientos, mejor dicho, o miles de propuestas de participativas de la juventud y de la adolescencia, de los niños y de la adolescencia de nuestra ciudad, y que el Partido Popular ha preferido dejar en un cajón, no sabemos para cuándo, para revisar, entiendo, de forma política y poner lo que ellos quieran de forma política, y que además esta decisión ha hecho que decaiga una iniciativa que en marzo nos comprometimos con UNICEF para unirnos a ciudades amigas de la infancia. Todo eso ha decaído porque el Partido Popular ha decidido revisar políticamente este documento. Nos parece una aberración y además no muy inteligente, porque se lo dejamos hecho. Lo tenía ya y eso podía continuar con una política de juventud y avanzar en ello. Pero lo que estamos viendo es que están recortando, como hace poco que recortaron 200.000 euros las políticas de juventud. Sí, la verdad es que lo mismo lo que más les molesta es eso, que fuera participativo. Y los que luego critican los conceptos de que no hay que aplicar la ideología en la política son los primeros que aplican su ideología en la política. Sí, porque Pues de como los te temas digo, que no teníamos hoy, participamos. como te digo hoy, como decía hoy, teníamos entre los temas propuestos para la tertulia, el primero, el tema de la movilidad, que es uno de los temas que sabéis que esos que, como decía antes, esos que dicen que unos aplican ideología y otros no, pero que evidentemente es un tema fundamental hoy en todas las ciudades. La ley estatal obliga a los municipios, como son vuestros casos en los tres casos, de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones. Son, bueno, políticas que vienen con directivas europeas que llevan años multando a España, en concreto a ciudades como Madrid o Barcelona, por sus altos grados de contaminación. En este caso, bueno, pues lo que más nos afecta es Madrid y la zona sur. Y bueno, quería saber en qué situación tenéis o cómo veis vosotros la movilidad en vuestros municipios. Pues si quieres empiezo yo, porque con el tema este de la movilidad, evidentemente hay ideología, claro que sí. Cuando la derecha lo que quiere fomentar es el uso del transporte privado y del vehículo privado, porque es lo que les interesa a ellos y sus negocios. Como comentabas, las zonas de bajas emisiones tenían que haberse instaurado ya con fecha 31 de diciembre del 22, que se prorrogó un año para ver, porque en esa fecha solamente había 2 ciudades en España de más de 50.000 habitantes que lo habían llevado a cabo. Se amplió y yo no sé en vuestros municipios, pero aquí seguimos tal cual. Aquí ha habido una dejadez en el mandato anterior por parte del Partido Socialista, que nosotros estuvimos instando, insistiéndoles en que no era algo tan complicado de acometer y era necesario. Y ahora mismo pues vemos que el Partido Popular va por el mismo camino con la misma dejadez porque no han movido un dedo en este sentido. Hay que fomentar el transporte público, hay que tener muchas más negociaciones con el consorcio de transportes para conseguir ya no solo más líneas, por ejemplo en este caso de autobuses, sino más frecuencias. Han puesto una línea nueva de autobuses para la zona sur del Pau, para que no tuvieran que atravesar los autobuses todo Móstoles para llegar hasta allí. Es una zona que tiene muchísimos habitantes, hay mucha gente joven que va a Madrid a trabajar y a estudiar, y las frecuencias son cada media hora,
con lo cual van los autobuses absolutamente repletos. Hay que pedir más frecuencia en ese sentido. Hay que pedir también la ampliación ya de la línea 10 atravesando el Metro Sur y llegando hasta Móstoles, que seguimos reclamándolo. O por no hablar del tren a Navalcarnero, que está ahí enterrado en millones de euros, que ahora la Comunidad de Madrid pretende que sea el gobierno estatal el que solucione el marrón e invierta en algo que han enterrado ellos y, como siempre, han dejado una deuda importantísima con una carencia de servicios absoluta. Entonces yo creo que el tema de la movilidad tenemos que ver en qué situación estamos, ya no solo respecto a los combustibles fósiles, sino a la idiosincrasia y a la formación de las ciudades. Y establecer unos métodos, unos patrones de transporte público dentro de la ciudad que sean compatibles con la vida en los barrios y en las calles, y pelear porque ese transporte público sea de calidad, desde luego. Sí, si queréis continúo. Dale. Sí. Le doy. Aquí en Leganés, pues 3/4 de lo mismo. Es cierto que aquí las políticas que tienen que ver con el medio ambiente son inexistentes, han sido inexistentes y por lo que parece será a día de hoy también serán inexistentes. Nosotras cuando hicimos el programa electoral, entre otras cosas, llevábamos muchísimas propuestas en este sentido, ¿no? Para hacer las ciudades mucho más accesibles. Lo que decía Mónica de la zona de bajas emisiones, en Leganés también estamos igual, brilla por su ausencia. Queremos saber cuándo entrará en vigor. Luego, aquí también tenemos el problema pues, del transporte público, ¿no? Nosotras somos en Leganés una ciudad bastante longeva, ¿no? De hecho, somos una de las más longevas de Europa. Y además no se potencia el transporte público como se debe de potenciar. Luego tenemos una gestión totalmente ineficaz del tráfico, por no decir inexistente. Y también, a su vez, la falta de potenciación, ¿no? En los transportes que son alternativos, como son la bicicleta, pues el patinete eléctrico, que ahora, bueno, está tan de moda. Y además nosotras llevamos una moción al Pleno, creo que fue una de las primeras mociones que presentamos, ¿no? Para que se crease una ordenanza por el tema de los patines eléctricos, pero luego también contamos con el problema de que nuestra ciudad no está adaptada de ninguna de las formas para que la gente pueda utilizar un transporte alternativo que no sea bien el coche o el transporte público. Pero vamos, todo esto teniendo en cuenta que el transporte público no se potencia como transporte alternativo a los vehículos privados. Luego también, otra de las cosas que nosotras trabajamos mucho, ¿no? En la famosa, ¿no? Ciudad para el peatón, lo que es la ciudad esta de los 15 minutos, porque, claro, daros cuenta, con tanta gente mayor como os he comentado, pues estar todo accesible en 15 minutos, pues sería muy positivo, ¿no? Para estas personas y mejoraría muchísimo el estilo de vida. Propusimos agrandar aceras porque es necesario. Hay barrios muy antiguos en Leganés que tienen unas aceras, o sea, que no puedes pasar ni con tan siquiera un carrito de bebé. Por ejemplo, también el tema de la peatonalización. Solo se ha peatonalizado la zona centro de Leganés, bueno, y casi por los pelos, vamos a decir. También esto a qué ayuda, luego que fomentemos los comercios de proximidad, es que es todo muy importante, y además quiero hacer hincapié en una cosa, en que Leganés es una de las ciudades más contaminadas y más contaminantes de España. O sea, en 2021 éramos la number one de la Comunidad de Madrid y de España, ¿no? De ciudades de hasta 200.000 habitantes. O sea, eso es muy triste, muy, muy triste. En el año 2022 nos quedamos, creo recordar, en la número 3. Y a día de hoy hemos tenido, además, hemos estado en alerta extrema la primera quincena creo que ha sido de octubre, pues entre el 12, el 19 o el 13, el 19, una cosa así, de días, pues ya os digo, de extrema alerta, ¿no? Por contaminación.
Entonces, pues yo creo que ya es un problema más que evidente. Hay que hacer mucha pedagogía con las personas y sensibilizar mucho con este tema, ¿no? Porque el medio ambiente no es una cosa del futuro, es una cosa actual. Así que esto es lo que os puedo contar de Leganés. Isaac, en Pinto, la situación de la movilidad, ¿cómo se encuentra en este momento? No sé si vosotros ya tenéis implantada o no la zona de bajas emisiones o si el nuevo gobierno ha tomado alguna medida al respecto de la movilidad en la ciudad. Sabemos los problemas que tenéis con la C3, que ese es uno de los grandes problemas, sobre todo en la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos cuentas? Que nada, lo que decía, por suerte en Pinto hasta junio hubo un gobierno progresista que trató de hacer los deberes y avanzar en las obligaciones que tienen unos municipios de más de 50.000 habitantes, que tener una zona de bajas emisiones, porque es una obligación europea, ¿no? No es algo que se nos ocurra así de repente porque sí, aunque cierto es que la reducción del uso de vehículos es fundamental para tener una ciudad sostenible, ¿no? Entonces se hicieron varios trabajos en el marco de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia para avanzar en un proyecto de zona de bajas emisiones y por lo que sabemos todos los proyectos o al menos la mayoría de los proyectos que dejamos en marcha pues están avanzando, siguen en marcha, no los han anulado. También anularlos sería un problema para nuestro municipio porque cuando tú tienes un fondo, una subvención y la coges, ¿no? Pues decir que no después puede causar muchos problemas, ¿no? Y ya veremos en qué se transforma, ¿no? Si al final se consigue terminar de forma satisfactoria con esa zona de bajas emisiones, que no busca al final perjudicar a nadie, sino cumplir la normativa europea y tener una ciudad más sostenible. Aparte, como decía, la C3, durante años es histórico en nuestro municipio la demanda de una mejora en la línea C3, que tiene una frecuencia malísima y que no cumple, ¿no?, las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Pinto. Y de movilidad también tenemos un apeadero, que es una otra demanda histórica que ya está cerca de la última fase, como ya dijimos cuando estábamos gobernando, y que esperamos que para el año que viene ojalá lo tengamos ya construido, ¿no? Está en ello, ¿no? Y luego a nivel autobús, que es competencia autonómica, pues seguimos con necesidades de una mayor frecuencia. Y a nivel local, pues hay demandas, se mejoró en esta anterior legislatura con una nueva línea de autobús circular y sigue habiendo demandas al final de la juventud, por ejemplo, de nuestra ciudad, en los tramos de entrada, por ejemplo, al instituto, que ahí necesita mejor frecuencia. Y luego el uso nosotros hemos hecho muchos proyectos y muchas iniciativas para mejorar e incentivar el uso de la bicicleta y de las zonas verdes, como por ejemplo una plataforma, una pasarela ciclable sobre la A4 para conectar con el Parque Regional, que es un proyecto que además fue iniciativa plenaria de Unidas Pinto Podemos en la anterior legislatura y que hay un anteproyecto ya que dejamos hecho. Y bueno, hay muchísimas más cosas. Al final lo que estamos buscando desde nuestro grupo municipal y vamos a seguir ahora en la oposición impulsando y apretando es porque la movilidad sea más sostenible, ¿no? Y porque dejemos de lado el coche y busquemos otros medios y el transporte público y el disfrute también de nuestras zonas verdes. Al contrario que el modelo del Partido Popular, que uno de sus principales banderas para estas elecciones ha sido hacer un parking en medio de la ciudad, en una zona que está repleta de árboles y con un río subterráneo y nos preocupa muchísimo lo que se le pueda ocurrir y lo que puedan hacer, aunque no creo que lo lleven a cabo porque sería una locura. Así que, bueno, pues en esas estamos. Bueno, tener cuidado con las locuras, que ya sabemos que a esta gente cuando le da por hacer una locura son capaces de llevarlas a cabo y arrasar con todo. Que se lo digan a los árboles de Madrid del señor Almeida cómo los está arrasando sin ningún tipo de cortapisa. Lo podemos enlazar con esto, porque es verdad que el siguiente tema que teníamos hoy para plantear la tertulia es el tema de la Agenda 2030 y todo lo que conlleva. Yo quería hacer una pregunta, porque es verdad que estoy cansado de escuchar a la ultraderecha, que yo creo que no saben de lo que hablan. Miro a Mónica porque lo sufren muchas tertulias a las que va y tiene que escuchar ciertas cosas que uno se queda horrorizado, ¿no? Porque cuando dices que cuando tienes que escuchar, sobre todo ultraderecha, os digo, de que la Agenda 2030 es algo que, bueno, pues, que no han votado los ciudadanos españoles, dicen, ¿vale? Pues como tengamos que hacer la lista de todas las cosas que los ciudadanos españoles no han votado,
peores que la Agenda 2030, madre mía. Pero que te dicen esas auténticas burradas, ¿no? Como que es ideología, que se influye a la gente cuando es un acuerdo internacional de más de 150 países, creo recordar, donde hay, bueno, esto, donde se contemplan unos objetivos que son maximalistas, que vienen desde hace 30, 40 años, que se vienen repitiendo, los objetivos del milenio y demás, buscando, bueno, pues mejorar la vida de todas las personas en todo el planeta de una manera lo más igualitaria y de un desarrollo más coherente posible también con el planeta, sorprende mucho, sorprende mucho. El desconocimiento de esta gente con algo tan básico que lo usan, bueno, pues directamente para meter miedo y para decir, bueno, pues provocar esos bulos que les encantan difundir. Pero yo creo que la Agenda 2030 sí es un elemento fundamental y lo habéis tocado cuando hemos hablado de movilidad, pero que amplía mucho más temas para los municipios en el, bueno, en su implementación y en todas aquellas cuestiones que son básicas para el día a día. Entonces yo quería conocer vuestra opinión sobre si creéis que en vuestros municipios se está desarrollando o se ha desarrollado esa Agenda 2030, en qué situación la tienen los actuales gobiernos municipales y bueno, pues algunos temas que podáis si queréis comentar sobre que están en la Agenda 2030 y que se están haciendo o no en vuestros municipios y que consideréis importantes. La ignorancia es muy osada y la ultraderecha, dentro de su osadía, pues se cree con derecho a poder dictaminar que eso que no es un chiringuito, también lo mencionan siempre como un chiringuito, cuando su líder lleva de chiringuito toda la vida, que no ha hecho otra cosa. Y es muy gracioso porque lo que intentan rebatir es lo que comentabas tú, José Luis, es que son imposiciones, es que eso es todo dogmático, está todo muy instrumentalizado, muy ideologizado, pero claro, es que son unas medidas, son 17 objetivos con un montón de medidas dentro de cada objetivo que pretenden de una manera global aterrizar medidas municipales. Y sí que se pueden hacer muchas medidas municipales para ir cumpliendo estos objetivos, porque hay objetivos que están relacionados con la salud, con la educación, con la igualdad, con la protección del medio ambiente, con la transparencia, con las relaciones internacionales o relaciones con otras, entre asociaciones. Y el problema que tiene la Agenda 2030, o que yo creo que tiene la Agenda 2030 a nivel municipal, es la falta de inversión. Es la falta de inversión porque tú, para poder no llevar a cabo ya los programas concretos, sino para establecer una hoja de ruta, para ponerte... la Agenda 2030 es como el feminismo, es algo transversal y tiene que llegar a todas las áreas. Entonces, para eso necesitas tener un área específico y una coordinación específica que pueda gestionar con el resto de áreas cómo los programas que se vayan a llevar en, por ejemplo, recogida de residuos, se aprovechen y se adecúen a los puntos que establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible que se adecue a ese momento. Los programas que se vayan a llevar en educación a nivel municipal o de sanidad o de... Y el problema es que hay, por un lado, falta de inversión para poder establecer bien esta coordinación y estas medidas y falta de interés. Falta de interés porque aquí estamos, como siempre, a ver, el bipartidismo, una de las muchas cosas que tiene y uno de los muchos defectos que tiene es el seguidismo. Entonces tú entras en un área que antes lo ha llevado otro partido de otra ideología y vas a seguir haciendo lo que estaban haciendo y poca innovación. Tanto cuando entra el Partido Popular como cuando entra el Partido Socialista. Cuando tú quieres cambiar algo, quieres modificar algo o quieres establecer una serie de medidas que puedan llevar a mejorar esa gestión concreta, que pueda tener unos beneficios en los vecinos y vecinas, pero como que se sale del run habitual, pues ya te van a dejar a un lado y ya van a decir que eso, es que claro, supone trabajar. Y el trabajar pues supone un esfuerzo en los que muchos y muchas ni están acostumbrados ni quieren hacerlo. Entonces es parte de falta de presupuesto, pero eso viene dado por una falta de voluntad de poder acometerlo. Así es. La Agenda 2030, ¿cómo la tenéis? ¿En Leganés o en Pinto? Pues exactamente igual que en Móstoles. Yo creo que incluso algo peor. En Leganés la Agenda 2030, como he dicho antes, brilla y ha brillado por su ausencia. Anteriormente, con el gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos, no se implementaron ningún tipo de políticas que pudiesen, ¿no?, aproximarse a hacer una transformación por el tema del cambio
climático y demás, pero luego, como ha dicho Mónica, esto es un tema transversal que al final afecta a todo. Aquí en Leganés, siendo una de las ciudades más contaminadas de España, es algo, o sea, que tendría que estar a la orden del día. De hecho, ahora ha habido un cambio significativo desde que ha entrado el gobierno de la derecha a Leganés a gobernar en minoría, que ha sido lo siguiente. Para ellos el medio ambiente es recoger la basura, solo y exclusivamente recoger la basura. Aún así, tampoco recogen la basura. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Agenda 2030? Para ellos es lo único que tiene que ver con el medio ambiente, eso y plantar a lo mejor 4 florecitas en un parque. Para ellos la Agenda 2030 o sea, es inexistente, ha sido inexistente y será inexistente. El tema que ha dicho Mónica, de que es algo, eso, como he dicho antes, perdón, transversal, que al final toca todo. El problema es que no hay, o sea, no concienciamos a la población realmente de la gravedad de lo que esto supone y de lo necesario que es la Agenda 2030 e implementar políticas para el medio ambiente, eh, porque es un hecho, ¿no? Por ejemplo, como os he comentado antes aquí, en Leganés tenemos una población súper mayor, digamos. A nosotras, en una de las mociones, como por ejemplo la del tema de los patines eléctricos, donde también hablábamos del medio ambiente y de lo que mejoraba esto, ¿no? Para la ciudad, este modelo alternativo, ¿no? de transporte, pues solicitamos a este gobierno de derechas que se pusiesen unos carteles por los portales de todos los edificios de la ciudad para que todas las personas mayores, sobre todo, estuviesen informadas de los cambios que iba a ir habiendo, y ellos no creen que sea una medida positiva con la que se pueda ayudar, ¿no? A enseñar a la gente. Pero bueno, es entrar en lo mismo, o sea, son políticas inexistentes, para ellos son partidistas, electoralistas, y como no ven que ahí puedan sacar rédito político, pues nada, no implementamos políticas. De hecho, aquí lo que estamos aplicando en Leganés es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del 2021. O sea que, bueno, pues así puedo explicaros cómo está un poco aquí la historia, que aquí sí habría casi que andar con mascarilla por precaución. Isaac, ¿en Pinto? Bueno, pues en Pinto, como decía antes, creo que ha habido suerte, ahora ya no, pero del gobierno anterior, que nos centramos mucho en, digamos, todos esos puntos que comentaba Mónica, esos 17 puntos que son transversales a todo, ¿no? A la mejora de la educación de calidad, a la mejora del agua, a la mejora del trabajo, de la situación económica, de la igualdad de género, que a lo mejor por eso no quiere Vox los objetivos de la Agenda 2030, por la igualdad de género. Pero bueno, en general nosotros trabajamos todo ello y dejamos una serie de proyectos en marcha con fondos europeos, que gracias a esa financiación europea se pueden, de Next Generation y del plan de recuperación, transformación y resiliencia, pues se ha conseguido pues poner muchos proyectos en marcha, como por ejemplo uno que se llamaba Pinto en Verde, que lo que quería es naturalizar el municipio, hacer mejor conexiones con las zonas verdes de nuestra ciudad, o algún cierto diagnóstico de la calidad del aire y tema de mejorar la movilidad sostenible y muchas más cosas que aparte con un incremento que hicimos de la financiación en igualdad, por ejemplo, en mujer, tema de feminismo, políticas feministas, o en educación, en juventud, etcétera, intentamos cumplir esto. Ahora estamos viendo que la situación ha cambiado, ¿no? Tenemos una situación en la que vemos que las políticas sociales están en riesgo, no solo por los recortes presupuestarios, con otros motivos que dicen, pero que realmente lo que hacen es recortar políticas sociales, ¿no? Y no solo recortar, sino no ejecutar, ¿no? Los presupuestos que les hemos dejado, unos presupuestos expansivos y muy sociales, que también buscan de forma transversal cumplir estos objetivos de la Agenda 2030, pues estamos viendo como prácticamente la ejecución es baja, no se está ejecutando el presupuesto, el ayuntamiento va muy lento y ahora vamos a un año 2024 en el que nos tememos que pacten con la ultraderecha unos nuevos presupuestos y, por supuesto, este partido de ultraderecha, pues ya sabemos lo que piensan de la Agenda 2030, de todos estos objetivos y de muchas de los servicios para la sociedad. Entonces, la verdad es que tenemos
cierto miedo a lo que viene. Pero bueno, es lo que la gente ha votado, como en Argentina han votado a Milei, pues aquí han votado al Partido Popular. Veremos qué pasa, pero nos tendrán enfrente. Bueno, pues yo os decía que yo creo que el tema de la Agenda 2030 es un tema que realmente a mí me preocupa cómo se ha quedado, ya digo, en el panorama general, porque, bueno, creo que se ha quitado creo que se ha quitado hasta la Secretaría de Estado de Agenda 2030, que creo que existía en el gobierno de España y creo que ya no va a seguir la Secretaría de Estado de Agenda 2030. Estoy diciendo así de memoria. Eso es otro de los avances de la izquierda progresista que está entrando ahora en el gobierno. Yo creo que se ha quitado, yo creo que esa Secretaría de Estado se ha cambiado. A mí no me extrañaría ver a Pedro Sánchez con Milei arrancando pegatinas de ministerios, ¿eh? Tampoco sería una cosa de llevarse las manos a la cabeza. Creo que se ha cambiado por una Secretaría de Empleo de Economía Social, creo. Creo que han cambiado una Secretaría del Ministerio de Derechos Sociales por una del Ministerio de Trabajo. Llamarme de trabajo la han loco, dividido, pero creo que ha sido algo así. Han dividido una en dos. Llamarme loco, llamarme vamos a repartir cargos. Llamarme como queráis. Pero creo que ha sido algo así, la verdad. Y entonces la verdad que es una pena, ¿no? Es un error. Porque si el propio gobierno de España, que estaba haciendo un buen trabajo en la Agenda 2030 a nivel nacional, bueno, pues retira, digamos, personal o personas dedicadas a que se haga este cumplimiento, como bien decía Mónica, es una política transversal que afecta a todas las áreas de gobierno y que puede estructurar pues una acción conjunta de políticas públicas, la verdad que es una pena. Bueno, pasamos al tercer bloque de la tertulia y ahora sí quería entrar un poco y que nos contarais un poco. Hemos tocado al principio esas pinceladas del Pleno de Móstoles, del Consejo de Infancia de Pinto o de la situación que ha vivido Alba, pero sí queríamos saber un poco más cómo está la actualidad en vuestros municipios. ¿De qué tema estáis hablando ahora en Leganés, por ejemplo, Alba? No sé qué temas tenéis ahora encima de la mesa. Sabemos que habéis estado con el tema de las facturas, que está ahí haciéndose el paseo por los medios, sí. El vicealcalde, Carlos Delgado, intentando echar la culpa a la oposición de que no es capaz de pagar las facturas. Sé que estáis también con algunos temas de vivienda, no sé. ¿Qué nos puedes contar de Leganés? Bueno, José Luis, la pregunta no es si la oposición puede pagar o no las facturas, la pregunta es si el gobierno puede gobernar, ¿no?, para poder pagar esas facturas, porque hay que recordar que están en minoría. Sí, el alcalde inspector, en este caso, Carlos Delgado, pues sí, se dedica a ir a los medios para echar la culpa a la oposición de lo que no puede gestionar estando en el gobierno. Entonces, pues bueno, es algo muy curioso, que esto tiene una explicación muy sencilla, y es que a nosotras se nos ha estado, pues, digamos, amenazando, ¿no?, con llevarnos a los juzgados para intentar condicionar el voto, haciendo un retorcimiento ahí del artículo 85 del ROM en Leganés, donde impedía, ¿no?, dejar algún expediente sobre la mesa. Pero bueno, eso no es lo realmente importante ahora mismo, que también lo es. Ahora mismo lo que estamos viviendo con el tema de Emsule, las viviendas de los adjudicatarios que no saben cuándo, cómo y ni si van a poder entrar a sus casas, eso creo que evidencia toda la gestión, ¿no?, y la capacidad de hacer política que tiene este gobierno, y bueno, que no son nada resolutivos. Ahora mismo la situación es que un montón de personas de Emsule que no han visto ni tan siquiera los planos de sus casas, no pueden, no saben, mejor dicho, cuál va a ser el coste de estas casas que se ofrecieron a X precios, ¿no?, a un coste bajo. Y ahora pues ven que se puede incrementar a consecuencia de que este gobierno no consigue esa financiación. Entonces, pues bueno, estamos pasando junto con estas personas una situación, ¿no?, de incertidumbre, porque no tenemos información por parte del gobierno, el gobierno no quiere reunirse con ellos y darle la información que tengan. Entonces, pues próximamente, yo ya supongo que para la semana que viene, nos presentarán un pleno trayéndonos algún trágala otra vez, de alguna modificación o de alguna cosa extraña, ¿no?, para quitarse ese marrón, ¿no?, de encima, vamos a llamarlo así. Pero es que, ¿sabes qué pasa, José Luis? No es un marrón, esto no es un marrón, esto son personas. Lo que hay detrás son personas que van a su trabajo todos los días,
que no descansan porque tienen esta preocupación de qué va a pasar con sus viviendas y tienen la preocupación de que no saben si les están engañando, si no les quieren dar información porque les quieren cobrar los terrenos, por ejemplo, como me decían ayer, y bueno, y que no todo el mundo entiende lo que está ocurriendo, que eso es algo muy importante. Yo creo que un alcalde que se las da, de que escucha, de que es cercano, eh, y que es, bueno, una persona súper resolutiva, ¿no? Que menos que en vez de entrar por la puerta de atrás del pleno de Leganés, pues entre por la puerta de adelante y escuche cuando se están manifestando estas personas que están con sus casas, ¿no? Que no saben qué va a ocurrir. Así que eso os puedo contar como actualidad de Leganés. Venga, Pinto, Móstoles, ¿qué nos podéis contar? ¿Empiezo yo? Vale, Venga, dale. gracias. Nada. Bueno, a ver, actualidad, pues tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, la final del 25N, por la celebración del 25N, bueno, la subida de la bandera del lunes, por ejemplo, fue muy llamativo, ¿no? La no presencia de colectivos feministas, o que en vez de, como antes, se hacía alguna representación participativa por las mujeres de nuestra ciudad, pues se contrataran un espectáculo, no sé. Está cambiando todo el tema del tratamiento con este gobierno del Partido Popular y Pinto Avanza, el tratamiento del feminismo y tal está cambiando, está yendo a peor y es un tema llamativo, ¿no? La falta de la presencia de los colectivos, por ejemplo, en este tipo de celebraciones o de reivindicaciones para acabar con la violencia, ¿no? Machista. Y nosotros, pues bueno, en este sentido vamos a seguir y seguimos reclamando, ¿no? Que se recuperen los minutos de silencio que hacíamos en cada pleno cuando había algún acto de violencia de este tipo. Y que llamativamente, desde que entró el Partido Popular y Pinto Avanza a gobernar, dejaron de existir, ¿no? Nosotros vamos a seguir con esto, lo hemos dicho en pleno ya varias veces, y creo que es importante no olvidar y poder concienciar a la gente de la lacra que es la violencia machista. Aparte de esto, los problemas típicos, bueno, típicos, que es que endogámicos, yo que sé cómo llamarlos, de nuestra ciudad, que tenemos, por ejemplo, la sanidad, que seguimos igual, con médicos un día sí y un día no en las urgencias, una promesa incumplida, y que las últimas ocurrencias del alcalde es decir que porque faltan licenciados, faltan plazas en la universidad. El otro día fue muy gracioso en el pleno infantil, muy curioso, nos quedamos todos los presentes anonadados, que decía que sí, que el próximo presupuesto hay un nuevo centro de salud, pero que hay que esperar 10 años porque, claro, es que no hay licenciados y es que hace falta más plazas de la universidad, venía a decir, y yo, como me estás contando. Es la nueva. Ahora echamos la culpa al gobierno central de que no hay médicos. Pero bueno, en otras entrevistas dice que es culpa de la Comunidad de Madrid, entonces, bueno, depende. Y luego tenemos el vertedero, yo creo que es muy importante que la plataforma contra el vertedero de Pinto pues está haciendo una recogida de firmas, ya llevan miles de firmas en contra de esta perpetuación de la basura en Pinto, de esta macro instalación que nos quieren obligar a tener en nuestra ciudad y es muy importante, o la situación de la limpieza en nuestra ciudad que cada vez es peor, cada vez está la ciudad más sucia y esto es culpa de una gestión deficiente y de una empresa que no está haciendo la labor por tener nuestro municipio limpio. Tenemos un municipio, no es culpa de los trabajadores, es culpa de un servicio malo, de poco personal, de maquinaria obsoleta y de poca inversión. Y además, en este caso, pues la promesa de municipalizar que había del servicio, que ojalá, pues estamos viendo que acaba el año y me temo, a ver si no me equivoco, que los últimos días del año vamos a tener un pleno para que va a decir el Partido Popular que lo prorroga un año más. Ya verás. Pues empezaría mal la legislatura en este caso. Bueno, es que ya ha empezado mal, ya ha empezado muy mal. Entonces va a seguir No es capaz de sacar unos presupuestos. Presupuesto, bueno, ya veremos. Pero con Vox a lo mejor sí. Están muy amigos últimamente. Mónica, Móstoles. Pues mira, ahora que hables de presupuestos, estamos expectantes a ver qué nos presentan respecto a los presupuestos, porque mucho nos tememos que va a haber bajadas importantes en partidas importantes, valga la redundancia, con la última modificación de las ordenanzas municipales en su demagógica bajada de impuestos, que es lo que le gusta escuchar a la gente, que le van a bajar los impuestos, que los bajan de forma, ya lo hemos hablado aquí otros días, de la misma manera a todo el mundo, no hay una fiscalidad progresiva.
Pero bueno, con ese mantra demagógico de la bajada de impuestos vamos a dejar de recaudar más de 3,5 millones de euros que son necesarios para una ciudad con los servicios que tiene Móstoles, es una ciudad de 210.000 habitantes. Entonces, sé que están haciendo trueque de cartas entre las áreas respecto a las partidas de los presupuestos y veremos con qué nos sorprenden. Respecto a la gobernabilidad, pues bueno, el PP con el Partido Popular intenta, y de hecho saca las mociones que presentan a pleno y tal, pero más allá de eso, está claro que les presionan o tienen esa incomodidad de tener a Vox respecto a actos tan importantes como todos los relacionados con el 25N, que han dejado, como decía, pues de celebrar la manifestación que se hacía, o se hacía también una gala sobre la violencia de género, que en esa gala lo que se hacía era premiar y reconocer a personas o instituciones que han estado desarrollando una labor fundamental, tanto municipales como estatales, en defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo atendiendo a mujeres víctimas de violencia machista. Pues la han eliminado porque según ellos es que son mucho mejor gestores y van a utilizar ese dinero en otras cosas mucho más importantes. Respecto al área de igualdad, ya te digo yo que de momento no han hecho nada. Entonces, pues lo tendrán para otras gestiones de las que luego te enteras cuando abres cajones a lo largo de los años una vez que han salido. Y es muy triste porque llevamos pocos meses con este gobierno de la derecha y la ultraderecha y estamos viendo cómo lo único que pretenden es recortar libertades, recortar derechos, invisibilizar a quien a ellos no les interesa y desde luego desde Podemos eso no lo vamos a consentir, ni mucho menos. Bueno, pues así tiene que ser. Os voy a dejar que sigáis haciéndole oposición a esos 3 gobiernos de derechas que tenéis en vuestros municipios, que tenéis mucho trabajo por delante. Así que daros las gracias a los 3 por haber participado esta mañana en la tertulia de Municipios en la Red. Y nada, seguimos en contacto, nos seguís contando lo que pasa en vuestras ciudades y eso, y mucho ánimo porque tenéis mucho trabajo por delante. Muchas gracias, José.